noches. Bienvenidos al Workshops temporada 4. Esta es la segunda sesión de la secuencia de workshops que hablan sobre las relaciones personales, las relaciones de pareja. El tema de hoy vamos a platicar sobre los efectos de la relación en tu identidad personal y cómo cambia mi identidad cuando me relaciono. Yo soy Gerardo Jiménez, ya tengo tiempo en el Instituto de Psicología Endocéntrica, ya pasé por todos los programas de los programa didáctico, el desarrollo que desarrolla, ciertamente en el grupo de investigación, ya pasé por el grupo de entrenamiento, por la escuela éndica. Tenemos un buen recorrido aquí en el instituto y me da mucho gusto compartir el día de hoy ese tema, que es los efectos de la relación en tu identidad personal y cómo cambia mi identidad cuando me relaciono. Cuando escuchemos acerca del cambio en las personas, ¿qué es lo que comúnmente escuchamos? Esas frases muy comunes. Cuando termine la escuela va a cambiar. Cuando consiga trabajo va a cambiar. Cuando tenga novia, cuando se case, cuando tenga hijos. Y todas estas frases, si observamos, están esperando que algo de afuera genere un cambio en la persona. De igual manera sucede algo contrario en esas expresiones. Está este nunca va a cambiar, cuándo se le va a quitar, inclusive algunos dichos populares como el de tal palo tal astilla, etcétera, ¿no? Y, y bien le decía el abuelo que los dichos populares se emanan de la sabiduría del pueblo. Y particularmente me llama la atención porque para mí, dentro de la perspectiva de psicología endocéntrica, infiere a lo que aquí le llamamos el cianotipo, que es la herencia familiar psíquica. Entonces, todas las experiencias se imprimen en nuestro sistema nervioso y tienen una categoría resultante de política. Y esas políticas pueden ser intrauterinas, umbilicales, y van teniendo su impresión en la formación del sistema nervioso autónomo. Entonces, en el nacimiento, esas políticas son de carácter emocional. ¿Sí? Entonces, esas impresiones que le van dando forma a nuestro autoconcepto son tanto aquí relacionadas a la forma en la que le comunicamos lo que requerimos a la mamá, ya sea alimento, que nos cambie, que nos cargue, como todas aquellas relacionadas con las restricciones familiares, cuando en casa nos asignaban responsabilidades en particular, que hiciéramos algunas tareas, la manera en la que nos enfrentamos o afrontamos esas responsabilidades, el rol que teníamos en la dinámica familiar y todos los sentimientos que surgen durante ese proceso de asignación de una tarea en casa. Y todas las experiencias se graban y tienen que ver con cómo nos representamos para la gente y lo que la gente ve de esa representación que le damos. Y estas formas juegan un papel muy importante porque determinan la forma básica de nuestra forma de ser y de los resultados que nos rodean. Entonces, el autoconcepto personal nace de las realidades percibidas durante alguna experiencia consciente y el significado que le damos a dicha experiencia. Esas impresiones se cargan en el sistema nervioso y forman parte de lo que le llamamos nuestras neuropolíticas. Por lo tanto, las neuropolíticas son las formas en las que responde nuestro sistema nervioso ante las diversas situaciones del ambiente y a las personas con las que nos relacionamos. Y esas respuestas pueden ser de carácter de conducta, emociones, síntomas, de las cuales podemos tener o no conciencia o inclusive tener o no control de esos impulsos. Entonces, esas neuropolíticas pueden ser tanto de aprendidas a lo largo de nuestra vida o bien por la herencia familiar psíquica, como lo mencioné hace un momento, por el xenotipo. El programa didáctico, cuando estudiamos el circuito número 4, platicamos diversos temas. Entre ellos platicamos sobre las políticas domésticas, las biológicas, las sociales, las cuales se rigen por el xenotipo, que es la herencia familiar psíquica. Y describiendo cada una de ellas así en breve, las políticas biológicas son las relacionadas con el manejo de mi cuerpo y con el contacto físico. Las domésticas son las formas y las restricciones familiares, las obligaciones que me marcaron por ser parte de una familia a través de un sentido de cooperación. Y las políticas sociales están basadas en dos valores fundamentales, que es la honestidad interna y la integridad personal. Entonces, ¿por qué nos mostramos de una manera parcial en las relaciones? Entre los motivos por los cuales nos mostramos de una manera parcial en las relaciones está el evitar la pena del rechazo.
Nos relacionamos con alguien porque tenemos un interés en esa persona y deseamos mantener esa relación. Estamos en esa modalidad de quedar bien. ¿Qué es lo que sucede cuando nos mostramos de una manera parcial o de una manera distinta a la que se nos da de manera natural? Estamos gastando mucha energía en sostener esa apariencia. Y si eso le pegamos, que estamos imaginándonos, futureando, anticipándonos al cómo me va a ver, cómo va a reaccionar, qué va a pensar acerca de mí, todo esto por sostener esta apariencia, entonces no tan solo se genera un desgaste, sino también sufrimiento. Y entre más avance el tiempo y se sigue sosteniendo esta conducta, más se eleva el desgaste y el sufrimiento. Y es precisamente el sufrimiento lo que hace que se distorsione nuestra percepción, nuestro proceso de experiencia y conciencia. Inclusive llega un punto donde lo que quieres ya no es arreglar el problema, sino dejar de sufrir. Entonces, este autoconcepto surge de las restricciones que estudiamos en el Instituto número 3 del programa didáctico. Observamos algunos filtros que se forman en casa con las impresoras domésticas y en la mayoría de los casos no nos dan el resultado que esperamos. Y es aquí donde la persona se hace la tarea de empezar a hacer los ajustes necesarios para poder concretar una relación para la aceptación y sentirse parte del grupo. Y esto lo hace negociando con su honestidad interna y su integridad personal. Es como dejar de ser un poco yo para ser un poco más del grupo a que me interesa pertenecer. Y si esto lo trasladamos a una relación de pareja, entonces dejo de ser un poco yo para mostrarme de una manera parcial, para que alguien, una persona que me interese, ¿sí? Dejo de ser yo para entrar en la relación. Aquí es cuando cambia o me muestro de una manera distinta, cambia mi identidad. Hablando un poco más sobre la honestidad interna y la integridad personal, esos aspectos de domesticación familiar y de negociación del valor personal también generan síntomas en el ser humano, tanto físicos como psicológicos. Y eso está en función en la velocidad con la cual cada persona puede asimilar en esos aspectos sociales, culturales, familiares. Lo anterior nos ocurre porque no sabemos estar bien en nuestros propios zapatos y seguimos negociando con lo que somos y con lo que hacemos, ¿sí? Es decir, negociamos con la honestidad interna al no expresar lo que realmente somos, pensamos o creemos. Y negociamos con la integridad personal porque no hacemos lo que tenemos en nuestro interior. Solo hacemos cosas para una aceptación social de pertenencia al grupo. Entonces, la honestidad interna y la integridad personal nos permiten amar desde el ser y no desde el deber ser. Platiquemos ahora sobre el proceso de noviazgo. Las relaciones personales inician en el proceso de la percepción, es decir, primero vemos el entorno, luego vemos a la persona y por naturaleza nos hacemos de una idea de qué es lo que vemos en esa persona. Y esta idea está basada en las memorias de otras relaciones. Nuestras relaciones empiezan a ajustarse en la medida en la que estas memorias son flexibles y en la apertura que tenemos hacia conocer a la otra persona. No sabemos decir que eso debe ser para ambas partes deben tener esta apertura. Aún así, estas memorias en la relación van a irse ajustando en ambas partes a medida que pase el tiempo y del conocimiento mutuo. Hablando sobre las neuropolíticas, durante la relación estamos mutuamente imprimiendo nuevas experiencias. En términos generales, este proceso de noviazgo consta de 4 fases y esos tiempos que indico van a ser, son aproximados. La primera fase se le llama todo es perfecto, va de 1 a 3 meses. La siguiente fase es la etapa del conflicto, que va de 4 a 8 meses. La tercera es la etapa de negociación, que va de 8 a 12 meses. Y finalmente el compromiso, la cuarta fase, que va de 2 a 36 meses. Entonces, como mencioné hace un momento, estos tiempos son una aproximación y están en función a las experiencias vividas. Cada relación de noviazgo o de relaciones íntimas con otra persona se van imprimiendo experiencias y con cada impresión de experiencia que ocurre en nuestra vida, se imprime en función en la manera en la que percibimos cada uno de esos eventos. Es decir, hay personas que con una sola experiencia negativa en sus relaciones se mantienen a la defensiva, con temor, a establecer una relación nueva, o bien se cargan las experiencias de la relación pasada a la siguiente y esto genera desconfianza.
Se deja de centrar la relación en el conocimiento y en el encuentro con otra persona para formar un nosotros. Aquí lo que se recomienda es estar conscientes, observar que en cada etapa debe de llevar su química corporal. Entonces, con la estimulación de una hormona llamada oxitocina, la cual está presente en distintos aspectos y momentos de los seres humanos. Entre ellos está durante la estimulación sexual. Esto hace que la relación se centre en el otro y para el otro, y no se centra tanto en los procesos cuando se tiene algún conflicto. Entonces, esta impresión afectiva desde la hormona de la oxitocina nos ayuda a mantener la relación en un estado saludable físico, sexual, psicológico. Ahora platiquemos sobre la fórmula del amor. En nuestra casa, como parte fundamental de las restricciones de nuestro fenotipo y de la domesticación sexual familiar, encontramos la configuración del amor. Es decir, cómo es que nos enseñaron en casa que deberíamos de enamorarnos. Siempre se ha pensado que el amor es un sentimiento y en algunas cuantas realizaciones, obviamente, está el deseo sexual. Sin embargo, detrás de esas experiencias están los significados de sentimientos que se configuran con sus respectivas químicas. Y muy interesante, les platico sobre este, algo que vemos durante el programa didáctico en el circuito 4. Realizamos una exploración del significado personal y en esta la hacemos dirigida al proceso de amor. ¿Sí? Y, y lo que nos damos cuenta es que si alguien o nosotros mismos nos ponemos en el orden correcto los significados y la respectiva asociación de sentimientos, terminaremos enamorados. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Regresando un poco al tema de cómo nos mostramos de una manera fragmentada o parcial. Está un concepto que se llama la fractura social y esta se presenta cuando las impresiones de experiencia no promueven las relaciones sociales, sexuales y afectivas como se nos enseñó en casa. Es cuando se nos domesticó de una forma sexual, social, ah, y, y esa domesticación no nos hace sentir allá afuera como nos sentimos en casa. Por lo tanto, hay que hacer ajustes en el proceso del autoconcepto. Y eso se lleva a cabo dentro del proceso de aprendizaje de las experiencias que se imprimen en nuestras relaciones. Entonces, en la fractura social lo que podemos observar es cuando estamos en la fase de compromiso, sucede una de dos cosas, ya sea que dejamos lo social para aceptar la relación o cuando la persona no quiere dejar lo social, lo que afecta es la relación. ¿Sí? Entonces, de, lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio, vamos a pasar a la dinámica y a continuación lo voy a explicar. Es un ejercicio muy simple, vamos a hacer una tablita a manera de lista y ya terminada esta tablita vamos a realizar, nos vamos a separar en grupos pequeños y vamos a realizar el proceso lógico deductivo personal. Es una de las tecnologías desarrolladas aquí en el Instituto de Psicología Endocéntrica. Entonces, ¿en qué consiste esta lista que vamos a hacer? Esta tabla. Vamos a tomar una hoja, o lo que tengas a la mano para tomar notas, la compu, este, y vamos a tener en la primera columna, vamos a escribir cómo me muestro. ¿Sí? En las relaciones, cómo me muestro. En una segunda columna, vamos a escribir qué es lo que no quiero mostrar. ¿Sí? ¿Qué es lo que no quiero mostrar? En una tercera columna, vamos a mostrar si lo muestro, qué sentiría y qué riesgo correría. ¿Sí? Entonces, en la tercera columna vamos a mostrar si lo muestro, qué sentiría y qué riesgo correría. Y en la cuarta, vamos a colocar con quién más me sucede y cuántos años tenía. ¿Sí? La cuarta columna, vamos a escribir con quién más me sucede y cuántos años tenía.
Entonces, repitiendo, la primera columna voy a escribir cómo me muestro, en la segunda, qué no quiero mostrar, en la tercera, si lo muestro, qué sentiría y qué riesgo correría, y la cuarta, con quién más me sucede y cuántos años tenía. Entonces, para la elaboración de esta tablita, ¿hay alguna duda? Eh, ¿Ya estamos listos? Sí. Perfecto. Listo. Listo, Fer, por favor. Este, hicimos, te observas, una secuencia del cómo me muestro, qué es lo que no quiero mostrar, ¿ok? Y ya se empieza a ver una línea, Ok, ¿ok? sí. Entonces vamos a usar un patrón. Observas cuál es la que se presenta con mayor frecuencia o cuál es la que tiene mayor intensidad emocional y esa es la que trabajas. Muy bien. ¿Cómo les fue en sus procesos? Eh, ¿Alguien desea compartir cómo le fue con su proceso lógico deductivo personal? ¿Qué fue lo que trabajó? No, Gerardo, pues la verdad que me fue muy bien, pero caigo siempre en lo mismo, en mi rollo de sentirme abandonada porque se me murió el abuelito cuando tenía 7 años, y la onda de la desprotección y el rollo del abandono. Entonces, y pues la resistencia a ser vulnerable y controlada. Entonces, como que Okay. sí, me doy cuenta muy bien de cómo traigo ahí mis procesos, que los traigo muy, muy marcaditos ahí por eso. Sí, estuvo padre. Perfecto. Eh, Aquí lo que se trata es empezar a recuperar parte de esa proyección y empezar a ver dentro de cómo cuando cambiamos nuestra identidad, cómo cuando no nos mostramos de manera total, qué es lo que estamos dejando de lado, qué es lo que perdemos, cuál es la ganancia que obtenemos y finalmente qué es lo que realmente queremos hacer para que eso sea distinto. Sí, ese es el proceso lógico deductivo personal, que puedas recuperar el cómo te ves, el cómo te ven, tus pérdidas y tus ganancias. ¿Sí? Entonces, este, Hugo, te cedo la palabra si deseas agregar algo más antes del cierre. Ujú. Bueno, esta serie de temas que vamos a estar viendo, pues son temas complejos y vamos a tratar de llevarlos. Creo que yo les voy a proponer algo a los que vayan a seguir, los que vayan a hacer este trabajo, es que profundicen lo más que puedan en su proceso personal, ¿sí? Aun y cuando no lo abran ahí con la gente en las preguntas y todo eso, y apunten cosas. Y yo me doy el tiempo de abrir un espacio para platicar así rapidito en el WhatsApp o por una llamadita por teléfono, la programamos sin costo para platicar y tener un buen cierre en el tema que estén ahí puestos. Obviamente en un trabajo de aquí, de estos y una llamadita no se arreglan las cosas, pero ayuda mucho a ver de otra manera las cosas para poderlas acomodar de otra manera. Ya si no las puedes acomodar y todo, bueno, pues ya ahora sí, pues ya hablamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Solamente este punto hay que arreglarlo en cuestión de las relaciones de pareja. Y me parece dos cosas muy importantes que pudieron concluir ahí Gina y Leti, que es dar lo que estás pidiendo. O sea, si no, la operación de la relación va a fallar. Hay veces que los criterios personales de educación, culturales, religiosos, no te permiten o no se pueden asimilar ¿cómo se dirá? Pues sí, asimilar que lo que estamos dando no es exactamente lo que nos piden y lo que nos dan no es exactamente lo que estamos esperando. Y ambas partes pues ponen mucho esfuerzo, al punto como si sea el tema de Gerardo hoy, que se cambia la identidad. O sea, tiene un efecto en quién soy, con quién me identifico o con quién quiero que me identifiquen dentro de la relación. Y pues vamos a ir viendo todos estos temas y acomodándolos de lo que vaya quedando. Y les reitero que cuenten conmigo, ahí está, todos tienen mi WhatsApp para que me escriban, los que tienen pendiente de algo.
lo acomodamos y si no, bueno, pues ya vemos que en un ratito podemos hacer muchas cosas que nos pueden llevar simplemente el hecho de voltear a vernos diferentes a nosotros en una relación va a cambiar la relación. No sé si tienes alguna otra cosa, Gerardo, antes del cierre. No, no, Hugo, muchas gracias. Pasamos al cierre. Sin duda, Gerardo para mí es una persona que últimamente le he dejado algunos módulos o temas específicos y los ha dado muy bien. Yo creo que es una de las personas que ha avanzado más y bueno, pues pronto a lo mejor lo vemos ahí dando algún didáctico con apoyo. Y pues bueno, muchas gracias, Gerardo. Pues gracias por acompañarnos. El siguiente tema creo que le toca a Claudia. ¿Sí? ¿Tienes ahí el nombre, Fer, de lo que le va a dar Claudia? Resolver la ilusión de una relación, la simpleza de la relación, es el tema de Clau. Ok, entonces, pues obviamente al empezar una relación siempre hay una ilusión, ¿no? Ujú. Eso es sin lugar a duda, porque hay algo que nos ilusiona, hay algo que hay deseo y hay interés. Y son tres cosas que a veces cuesta sostenerlas durante el periodo de toda la relación. Ok, digo, y al haber interés, deseo e ilusión, pues estamos hablando, pues si hay interés, ¿qué hay? Una ganancia. Si hay intereses, hay ganancias. Si hay deseo, ¿qué es lo que hay? Pues algo que yo no tengo y lo deseo, ¿sí? Y la ilusión, pues de poseer esas dos cosas puestas en una mujer o en un hombre, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con ese tema que va a estar bastante interesante porque también nos va a decir Claudia con el balacito del tema donde dice la simpleza de la relación. Entonces, yo quiero oír eso, ¿verdad? Todos yo creo que vamos a querer oír eso de Claudia. Muy interesante el tema. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que entra y nos vemos el jueves ahí en Monterrey para la presentación del libro. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos el Buenas noches. jueves. Buenas Bye. noches. Bye bye.